6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por acompañarnos y buenos días a la gente que recién está ingresando en nuestra sintonía. Hoy en este espacio de Bolivia Decide queremos dar la bienvenida a la candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, con quien vamos a desglosar algunos temas que en este momento están en boga. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, Héctor. Agradecerte este espacio y saludar a todos los bolivianos y bolivianas también que nos están acompañando. Bueno, de inicio quiero preguntarle acerca del Cabildo y se lo va a realizar. ¿Ustedes participarán de este? Así es, me voy a encontrar en el Departamento de La Paz hasta aproximadamente las 5 de la tarde y posteriormente yo me traslado a Cochabamba para poder participar del Cabildo, y nuestro candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, va a participar del Cabildo acá en el Departamento de La Paz. ¿Qué opinan acerca de este fenómeno que primero ha sucedido en Santa Cruz, posteriormente en La Paz, se habla de Cochabamba y algunos otros departamentos? Sí, en realidad el Cabildo nosotros entendemos como un escenario de reivindicación de los resultados del 21F, y es por eso que la Alianza Bolivia Dice No, que hemos hecho de nuestra causa la causa democrática, vamos a participar con el binomio, nuestros candidatos a senaturías y diputaciones y toda la estructura y militancia que compone esta organización política. Entendemos que las conclusiones a las cuales se van a arribar hace justamente una referencia a recordar al binomio del movimiento al socialismo, que no cumplen ni reúnen las condiciones jurídicas para haber sido habilitados, pero también entendemos que van a haber otra serie de conclusiones que, por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz, ha habido plena sintonía con la propuesta de gobierno que nosotros estamos planteando, porque somos la única organización política que habla de federalizar las autonomías, y una de las conclusiones en el Cabildo de Santa Cruz el pasado viernes ha sido el federalismo. Inmediatamente ustedes hablan de federalismo y lo que sucede en Santa Cruz genera una repercusión tan fuerte, y lo último que se ha conocido, por ejemplo, han sido las declaraciones del alcalde de La Paz, Luis Revilla. Se ha referido al tema y ha hablado de que no está dentro de la Constitución. Sí, cambiar el tipo de Estado que hace referencia al federalismo pasa por una reforma constitucional. Nosotros estamos hablando de aplicar principios federales al modelo autonómico que tenemos, es decir, de profundizar la descentralización, porque si bien la Constitución establece que somos un Estado descentralizado y con autonomías, esto es netamente retórico, porque seguimos viendo que todos los recursos económicos del país están concentrados en el nivel central. Lo que nosotros queremos hacer es desconcentrar ese poder y empoderar aún más a las gobernaciones y municipios, que son las instancias estatales que están más cerca de los ciudadanos. Vemos en el caso de Luis Revilla, que es uno de los principales aliados de Comunidad Ciudadana, que bueno, no tienen una sintonía entre el candidato a la presidencia y sus aliados, porque mientras unos sí apoyan las resoluciones del Cabildo, otro prácticamente manifiesta que están en contrarruta. Por el lado de la Alianza Bolivia Dice No, estamos en plena sintonía a una de las principales demandas inconclusas que tienen los bolivianos, que es justamente no haber concretado a cabalidad el modelo autonómico, y eso es lo que estamos planteando nosotros en nuestro programa de gobierno. Bueno, ¿y qué opinan ustedes, por ejemplo, de la postura que tiene el movimiento del socialismo? Ellos también se han referido al tema y han criticado esto, porque han dicho, primero en alguna oportunidad se habló de autonomía y después se está hablando de federalismo. El movimiento del socialismo nunca ha tenido una visión de país en la cual se busque justamente un modelo descentralizado. Han sido los últimos en pretender utilizar la bandera de la autonomía, y hoy probablemente son justamente los primeros en estar minimizando y descalificando las resoluciones de este Cabildo, que prácticamente ha conglomerado a más de 1.300.000 habitantes. No cabe la menor duda que este 20 de octubre se está estableciendo y se está develando claramente quienes tienen visiones de país totalmente diferentes. El MAS y el resto de las opciones políticas siguen apostando al chip del centralismo, siguen apostando a la concentración del poder, siguen teniendo y apostando a una democracia caudillista. Por otro lado, la Alianza Bolivia Dice No, estamos apostando a una visión de Bolivia descentralizada, a otro tipo de democracia que sea más equitativa, y creo que eso es algo que se va a definir el 20 de octubre, y son los bolivianos quienes están reconociendo cuáles son las grandes diferencias sustanciales que existen entre las propuestas de las organizaciones políticas. Quisiera que me digan una palabra cómo ve el crecimiento o el avance de Bolivia Dice No. Nosotros vemos que hemos sido la única organización política de un avance sostenido y permanente, y eso pasa porque si bien teníamos una desventaja de no ser conocidos, a medida que nos conocen, definitivamente la gente va apostando por esta opción política.
Es un partido y es un equipo del Oriente. Ahora, ¿cómo se ven reflejados en el Occidente? Nosotros somos en realidad una alianza que se ha venido constituyendo hace más de 6 años. Si bien antes de este proceso electoral se podía dar alguna especie de lectura de que era un proyecto regional, claramente eso ha quedado descalificado, porque a lo largo de esta contienda electoral hemos sido uno de los binomios que más departamentos hemos podido recorrer y que mayor aceptación y recibimiento hemos recibido en otras regiones del país. Y yo te garantizo que mi fuerza se encuentra, por ejemplo, en Cochabamba y no necesariamente en el oriente del país. En las últimas horas se ha dado a conocer una encuesta. ¿Cuál es su percepción cuando el Partido Demócrata Cristiano, liderado por Chi Hyun-chang, los ha desplazado a ustedes en 6 departamentos? Sí, nosotros entendemos que aquí existe un voto muy confesional, muy apegado al tema religioso, y creo que eso más bien devela un aspecto que ha estado en gran debate a lo largo de esta recta final, que hacía referencia al voto útil. Estamos viendo que en realidad, si bien ha existido un desplazamiento de la votación, en realidad ha sido un desplazamiento del voto aún más conservador, prácticamente por esta opción electoral que nosotros vemos que en realidad tiene matices muy radicales, y no ha existido un desplazamiento a lo que mucha gente suponía iba a ser a la segunda opción electoral. Por tanto, nosotros vamos a redoblar esfuerzos y seguramente haremos algún tipo de reajustes y redireccionamiento para que los bolivianos reconozcan que en realidad esto pasa por una oposición que sea seria, pero además que tampoco tengan esos matices de tanta radicalidad, porque creo que eso no hace bien a ninguna democracia. ¿Eso significaría entonces, por lo que me dice, que estos matices radicales pueden más que la campaña que ustedes están llevando adelante? Sí, yo creo que en realidad este tipo de discurso que se ha manejado por parte del PDC, que en realidad degrada la imagen de la mujer boliviana, que en realidad ahonda un poquito más en las diferencias de orden religioso, han sido los que probablemente se estén viendo reflejados en estas encuestas, y nosotros vamos a hacer unos reajustes para dar a conocer cuáles son también nuestros posicionamientos respecto a estos temas que sin duda son bastante controversiales, pero creemos que esta radicalidad no es algo que necesariamente pueda ayudar en esta contienda electoral y a la democracia que nosotros estamos promoviendo, que sin duda tiene que haber un cambio. Una cosa está clara, no cabe la menor duda que no existe este voto útil, esta estrategia de chantaje que han venido aplicando desde hace 9 meses, prácticamente es algo que no está pegando, y bueno, y la gente está en realidad buscando conocer más propuestas, y nosotros vamos a ahondar más en una campaña propositiva donde podamos discutir ideas y argumentos. ¿Y cómo pelear con eso en estos 6 departamentos? Nosotros vamos justamente a posesionar, yo creo que la claridad en la cual hemos manejado estos temas que son controversiales, como el aborto, como las propuestas que tenemos justamente para la población LGTB, y creo que es importante en realidad distanciarnos también de estas posiciones radicales, pese a lo que hayan costado dentro de estas encuestas de intención de voto, pero creemos que bueno, los bolivianos tenemos que dar un salto y un cambio a ciertos posicionamientos radicales que sin duda no han traído y no han sido beneficiosos en ninguna de las elecciones, por ejemplo, que se han celebrado en el resto de los países de la región latinoamericana, y probablemente estos últimos días vayamos a redoblar esfuerzos justamente para dar a conocer estas posiciones que tenemos en temas radicales, pero también posiciones que tenemos en términos propositivos en la descentralización, en la salud, en la educación, porque esta contienda electoral lamentablemente han tratado de arrastrarnos a una situación donde el debate electoral no se estaba basando necesariamente en los ejes programáticos de cada organización política. Esto le pregunto porque estamos a algunas horas nada más de que se presente ya mañana la tercera encuesta de intención de voto. Lo haremos acá en la Red Bolivisión. ¿Y cuál es la expectativa que tienen? Obviamente este es más o menos como una referencialidad que la gente va a tener para ya llegado el 20 de octubre, inclusive conocer por quién todavía podría emitir su voto. Así es, en realidad las encuestas reflejan una tendencia, y todas las encuestas que se han ido emitiendo, que son más de 50, entre pequeñas con mayores muestras, han reflejado que la organización política y la Alianza Bolivia Dice No, a la cabeza de Óscar Ortiz, es la única que mantiene un crecimiento permanente y sostenido. Por tanto, nosotros entendemos la encuesta del día de ayer como una fotografía, y va a haber una lluvia de encuestas probablemente hasta el domingo, antes de entrar a una etapa de cierre de campañas y el silencio electoral. Entonces vamos a asumir estos datos justamente para poder hacer algunos reajustes, o sobre todo intensificar, por ejemplo, en esos 6 departamentos, más una campaña propositiva. Muy bien. Sé que ustedes van a participar del Cabildo. ¿Cuál será, para ir finalizando,
finalizando la entrevista, sus próximos cierres de campaña, ¿en qué departamentos? Bueno, a diferencia de las otras opciones políticas, el MAS está concentrando mucho en el Chapare, la segunda opción está muy centrada en las redes sociales. Nosotros queremos hacer cierres de campaña en los 9 departamentos del país. Vamos a tratar de visitar 3 departamentos por día. El día sábado vamos a iniciar en la ciudad del Alto, vamos a estar en el altiplano, en los valles y en los llanos bolivianos, porque en realidad nosotros queremos ser un gobierno que trate por igual a las 9 regiones del país, y eso lo vamos a mostrar desde esta contienda electoral, en el proselitismo político y en nuestros cierres de campaña, que sin duda van a ser cierres bastante alegres, y vamos a hacer una convocatoria para que todos los bolivianos nos puedan acompañar. Shirley Franco, le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Héctor, y solo decirle a los bolivianos que este 20 de octubre tienen la opción de votar por el futuro, y si queremos construir un cambio, que hay una sed de cambio en todos los bolivianos, pasa por cambiar la receta y apostar también a una nueva generación política, apostar a nuevas personas para justamente generar nuevos resultados. Creemos que este 20 de octubre se va a definir entre la corrupción y la honestidad, entre el pasado y el futuro está expresado en la Alianza Bolivia Dice No. Es la percepción que tiene en estos momentos la candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Seguimos con más en este sector. Estamos contigo, Fernando, en Santa Cruz.